Daniel, bueno, ¿cómo está el panorama en las últimas semanas? Estamos ya en la recta final de la campaña gruesa. Sí, en cuanto a plagas, de diferencia de otros años, digamos, y con todas las cuestiones climáticas de lluvia, no lluvia, de sequía, mezclada con alguna tormenta muy irregular, las orugas y las chinches están bastante tranquilas. En otros años, al final del ciclo, había que hacer tratamiento. Ahora, en términos generales, salvo lotes puntuales, orugas y chinche, el panorama está bastante tranquilo. La gran preocupación, sin duda, son los trips. Daniel, cuando vos hablas de preocupación, ¿de qué nivel de preocupación? ¿Cuál es el daño que hacen los trips? Lo primero es que no todos los técnicos ni los productores tienen instalado en su mente la probabilidad de que un insecto tan chico como el trips haga daño. Y no están acostumbrados a monitorearlo y están acostumbrados a ver al trips adulto, es decir, el trips que tiene alas, negrito en la parte de arriba de las hojas. Sin embargo, los responsables más importantes de los daños son las ninfas que están en la cara de abajo de las hojas, difíciles de ver y difíciles de monitorear. Brevemente, ¿cómo comienzan los daños? ¿Cuáles son? Los daños de los trips son realmente significativos, sobre todo en plantas que están estresadas. Una planta estresada trata de mantener su humedad, trata de cerrar los estomas, que es por donde efectúan la evapotranspiración las hojas, entonces trata de mantener el agua dentro de la hoja. Esa circulación de agua hacia adentro es la que va a producir los fotosintatos, es decir, la que va a producir el peso y el tamaño de los granos. Los trips lo que hacen es romper los estomas, romper la parte de abajo de la hoja y la planta evapotranspira mucho más de lo que normalmente lo haría. Plantas estresadas que quieren conservar el agua, los trips se la hacen perder, eso hace que el daño sea el envejecimiento prematuro de las hojas. Este daño, ¿cómo se relaciona con la carga y con el rendimiento? Por supuesto, al tener las hojas 2 semanas, 3 semanas antes y se caen, si en una soja las hojas se caen 2 a 3 semanas antes, el llenado de granos y el peso de granos va a ser realmente muy inferior y va a haber una merma de rendimientos que cuando la hemos medido fue bastante significativa. Estoy hablando de por lo menos 1000 kilos por hectárea. Para este año realmente una barbaridad. Entonces hay que fijarse en estas plagas, aunque sean muy chiquitas y difíciles de ver, porque nos están metiendo la mano al bolsillo. Hemos visto soja, Daniel, hoy que fisonómicamente están lindas porque el agua las ha recuperado, pero estamos viendo muchas hojas caídas en el suelo. ¿Puede ser parte de esto también? Sí, a ver, la soja se defiende por sí sola, tirando hojas sobre todo del tercio de abajo, lo hace automáticamente para tratar de salvar su productividad. Ahora, cuando ya tiene menos hojas, tiene tercio medio y tercio inferior y hay una plaga que viene a hacer que estas hojas duren menos, entonces el daño se suma al del estrés. Primero el del estrés tiró las hojas de abajo y los trips hacen que las hojas del medio y las de arriba se caigan antes, por lo tanto ahí está realmente el gran problema de estos bichitos. ¿Qué puede hacer el productor en estos días, en estas semanas? Tiene que revisar las hojas del lado de abajo, fijarse si hay unos pequeños insectos amarillos, no que haya 1 o 2, sino que tengamos 5, 6, 10, en la parte de los folíolos, se ven a simple vista caminando, son como unas pequeñas larvitas, parecen unos gusanitos, pero digamos son amarillos y están en el lado de abajo de las hojas. Pero antes de eso se va a dar cuenta porque las hojas están raspadas, o sea, tienen como manchas blancas o amarillentas, eso quiere decir que esas células han muerto y que allí el daño ya ha comenzado.